Hola, mi nombre es Viviana Jiménez Mi nombre es Sofía Arteaga. y hoy venimos a hablarle acerca de la historia de la coagulación y el nacimiento de la gustacia. Antigüedad, primeros conocimientos empíricos. Aquí vamos a iniciar hablando de los egipcios, que fue alrededor de los años 3000 a los 1500 a.C. Los egipcios como tal podían reconocer que deberían de tener el sangrado, ya que eso era crucial para poder salvar vidas. Aparte de ellos no conocían la coagulación como un fenómeno fisiológico. Uno de los métodos de los cuales ellos utilizaban para poder emplear eran los vendajes impregnados tanto de miel, resina y carne cruda para poder para poder detener las hemorragias. Aparte de ello, esto lo hacían por las propiedades que podían tener como adhesinas, antisépticos o incluso por presión mecánica. Uno de los documentos médicos más reconocidos desde la antigüedad y que hoy de cual se puede traer al presente es acerca del papiro de Herbes, que fue alrededor de los años 1550 a.C. Aquí en esto y en la historia ellos se podían visualizar que podían estar utilizando métodos para poder detener el sangrado, algo de lo cual era un avance en ese tiempo muy avanzado. En la India, los conocimientos médicos se relacionaban con textos como los de Charaka Samhita, que son parte de la medicina ayurvédica. Estos textos hablaban de plantas medicinales o sustancias naturales para tratar hemorragias o incluso algunas heridas. Además, ellos identificaron que los trastornos hemorrágicos no solamente eran físicos, sino que también eran síntomas del desequilibrio en el cuerpo. En la medicina tradicional china también tenían como tal tratamientos para poder detener el sangrado. Uno de estos y muy reconocido es como tal el Yunnan Baiyao, que hasta el día de hoy todavía lo utilizan. Este está hecho a base de plantas y eso con el fin de poder detener las hemorragias tanto internas como externas. Algo de lo cual no tenían como tal reconocimiento era la coagulación como efecto fisiológico. Aquí también se implementaban las prácticas con efecto y aparte de eso con sustancias hemostáticas. También hay que recalcar que en ese entonces para eso era muy útil en la clínica desde tiempos antepasados. Griegos y romanos. En esta época se hicieron observaciones más sistemáticas del cuerpo humano. Hipócrates, 460-370 a.C. Él fue considerado el padre de la medicina. Habló del humor sanguíneo como parte del equilibrio corporal, aún sin comprender por qué la sangre se coagula. Su enfoque era más filosófico y basado en los cuatro humores. Galeno, 129 a 216 después de Cristo. Galeno dio un paso más, ya que aprendió a diferenciar entre arterias y venas y aparte de eso propuso la teoría del movimiento sanguíneo. Pero esa teoría fue errónea, ya que según él la sangre se producía en el hígado, la consumían los órganos y como tal no había un circulamiento de otra parte, sino que ahí quedaba. Ahora hablaremos de la Edad Media, que fue del siglo V al siglo XV. El avance en el conocimiento médico se estancó en Europa. Esto pasó principalmente por las influencias de la Iglesia, que miró con malos ojos las disecciones humanas y pues limitó la investigación en el cuerpo humano. Por otro lado, en otras regiones, el avance del conocimiento médico siguió desarrollándose. Por otro lado, en esta época se destacó un médico muy importante en el mundo islámico llamado Avicena, que fue en 980-1037. Él escribió una obra llamada El Canon de la Medicina,
donde recopiló sus propios conocimientos médicos y descubrió pues varios métodos para detener ciertas hemorragias. Renacimiento. En el siglo XV y siglo XVI. Esta fue una etapa muy importante, ya que aquí como tal renació otra vez la ciencia a través de sus estudios, a través también de la observación, la razón y la investigación. Uno de los personajes más influyentes fue Andreas Vesalio, del año 1514 a 1564. Él fue un médico y también anatomista belga. Una de las investigaciones o las observaciones más importantes que él hizo es el estudio como tal del cuerpo humano a través de las disecaciones reales, algo que anteriormente no estaba permitido. En esto se pudo como tal desarrollar incluso más el proceso del conocimiento acerca del sistema vascular o incluso como tal los vasos sanguíneos. También una de las obras más importantes e influyentes de él fue Humano Corporis Fabrica, que fue como tal donde se pudo evidenciar el desarrollo. En ese entonces como tal el tema de los vasos sanguíneos y la circulación fue algo muy importante, incluso de investigación y de conocimiento durante tiempo, pero todavía no estaba como tal bien relacionado o muy claro el sistema de la coagulación sanguínea. Siglo XVII. Aquí empezaron los avances reales. Uno de los personajes más influyentes fue William Harvey, quien como tal logró describir el circulamiento a través del torrente sanguíneo en todo el cuerpo. Anteriormente se creía que como tal la sangre se consumía en los órganos y ahí quedaba, pero gracias a él lograron descubrir que el torrente sanguíneo podía circular gracias al corazón. En ese entonces, si se presentaba alguna cortadura, se dieron cuenta que como tal la sangre sí tenía la coagulación, pero no entendían el porqué. Ahora hablaremos del nacimiento de la hemostasia científica, que fue entre el siglo XVIII y XIX. En 1770 y 1800, algunos científicos observaron que cuando la sangre se coagula, esta formaba una malla de fibrina. También lograron identificar sustancias como el fibrinógeno, aunque aún no le definían su nombre. En 1856, Rudolf Virchow estudió la coagulación de una forma anormal y propuso la tríada de Virchow, que eran las tres principales causas de la trombosis. La primera era el daño en los vasos sanguíneos, la segunda lentitud en el cambio en el flujo sanguíneo y la tercera eran los cambios en la composición sanguínea. En 1861, Dennis demuestra que en el plasma existen proteínas esenciales para la coagulación. Siglo XX. Avances claves y descubrimientos del sistema de la coagulación. Esto inicia desde el año 1901 a 1940, donde como tal se descubren los factores de coagulación y se enumeran desde el número 1 hasta el número 13. Aparte de ello, también se clasifica como tal la iniciación del proceso de coagulación desde la parte intrínseca y extrínseca. En el año 1941 como tal se describe la heparina, el primer anticoagulante utilizado en la medicina. Y en el año 1950 a 1970 como tal se identifica completamente el proceso de coagulación. En ese año también, pues como tal, aparece la warfarina. Es uno de los medicamentos que ayuda contra los trombos a las personas y un gran desarrollo. También en esto se nacen las pruebas de TP, que son tiempo de protombina y PTT, y aparte de ello tiempo de tromboblastina parcial, que hoy en día todavía lo seguimos utilizando para evaluar el sistema de coagulación de una persona. Biotecnología y medicina personalizada, siglo XXI.
Ya en la actualidad se pueden producir factores de coagulación más sintetizadas para pacientes con hemofilia. También existen anticoagulantes más modernos como el rivaroxaban o apixaban, que son más seguros y fáciles de usar. Además, hoy en día las cirugías son mínimamente invasivas, donde como tal se utilizan pinzas hemostáticas, grapas especializadas y sellantes especializadamente para ese tipo de hemorragias o para detener el sangrado. También otro de los avances importantes son el desarrollo de los biosensores para poder monitorear en tiempo real el tipo o cómo está la coagulación de la persona o del paciente en este caso. Y eso ha sido todo acerca de la historia de la coagulación y el nacimiento de la hemostasia. Gracias.